La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra la figura ABC correspondiente a la forma que tiene el piso de una oficina. Bueno, vean la figura. Con solamente ver la figura, ustedes tienen que captar que eso no es un polígono, eso no es un triángulo. Esto cabe en el tema de figuras planas que no son poligonales. Es una figura plana, pero no es un polígono. En otras ocasiones han salido figuras un poquitito más irregulares, así como más curvas, pero había un plano cartesiano por detrás que nos ayudaba. Bueno, un plano cartesiano aquí lo tenemos, una cuadrícula más bien, una cuadrícula que nos ayudaba. Y lo sacábamos hasta contando cuadritos, por así decirlo. Pero ahora no. Ahora viene una figura en un plano con algunos valores que nos ayudan y nada más. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a leer qué nos piden. Que de acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar cerámica en la totalidad del piso de la oficina, entonces la cantidad de metros cuadrados, ok, nos están preguntando por un área de cerámica que se requiere colocar es, y ojo, la mecánica sigue siendo la misma, es una aproximación lo que nosotros debemos sacar. La cantidad de metros cuadrados mayor que 10 y menor que 16, o entre 16 y 22, ve, eso no cambia. Entonces van a ver que hay ejercicios donde podemos contar la cuadrícula, los cuadritos de la cuadrícula, si es que vienen, pero hay otros como estos que no, que tenemos que utilizar fórmulas conocidas, pero que nos permitan llegar a la aproximación. Y si utilizan la fórmula correcta no va a pasar absolutamente nada. Lo que tenemos que tratar de hacer es relacionar la figura que nos dan con una figura conocida, en este caso un triángulo. Pero para llegar, digamos, como a concretar ese triángulo con el cual vamos a trabajar, la clave está en esta partecita de acá. Tenemos que hacer esto. ¿Para qué? Para definir un triángulo al cual yo le voy a calcular su área. ¿Lo ven? Este triángulo, se lo voy a resaltar acá. Este triángulo yo lo voy a calcular y sí lo puedo hacer, su área. Y yo sé que el área de la figura que estamos buscando es un poquitito más de lo que nos dé, porque nos hace falta como incluir esta partecita de aquí. Pero es tan poquito que con solo que calculemos el área normalmente de este triángulo, ya vamos a tener la respuesta correcta. Y ese es un triángulo, no es equilátero. Es el típico triángulo que utilizamos, en el cual utilizamos la fórmula base por altura dividido por 2. De hecho, este tema se relaciona mucho con el de polígonos irregulares porque necesitamos saber estas cosas. Solo que en irregulares nos salen partes curvas, ¿verdad? Entonces, ese triángulo, que por aquello lo voy a resaltar un poquitito más para que sepan que estamos trabajando sobre este triángulo. Y ese triángulo me va a llevar a esa aproximación. ¿Y cuánto tiene de base este triángulo? ¿Cuánto mide desde este punto hasta este punto? Bueno, lo que mide de aquí a aquí es lo que mide o lo que hay de 1 a 7. O sea, mide 6. Esa es la base. ¿Y cuánto será la medida de la altura? Que es desde el punto más alto cayendo perpendicularmente a la base. Esta medida, esta de acá, es la misma que hay entre el 5 y el 1. Y a 5 le quitamos 1, es 4. Entonces ya tengo los dos datos que ocupo. Base 6, altura 4. Base 6, altura 4. Dividido entre 2, 6 por 4, 24. Y 24 dividido entre 2 nos da 12. Si quieren meter todo a cálculo, pueden hacer. Pero lo importante es que esta área, esto que estoy yo marcando, es de 12. Pero es un poquitito más de 12. Veamos las opciones a ver si con solo el 12 era suficiente. Opción A, la cantidad de cerámica que se necesita, el área es más que 10 y menor que 16. ¿Ustedes creen que si todo esto es 12, este pedacito va a hacer que me dé más que 16? Es prácticamente imposible. Entonces ya tenemos la opción correcta, es la primera, porque es imposible
que sea más que 16, más que 22 o más que 28. Entonces, ven, a fin de cuentas no es un ejercicio complicado. Es entender que es una figura plana, que no es un polígono, que tiene una parte curva, que tenemos que tratar de visualizar una figura clásica, una figura sencilla, como en este caso un triángulo, aplicar su fórmula, ya tener el área de lo que se puede calcular por fórmula y ver qué tanto falta para ver si este dato lo encontramos en uno de los rangos o de los intervalos que están ahí. Entonces 12, un poquitito más de 12, hubieran sido 13 hasta 14. Seguimos en el mismo lugar. Así que con esa aproximación que saquemos va a ser suficiente. No se pierdan el siguiente ejercicio que viene seguido de este. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra la figura ABCD, que representa la superficie del fondo de una piscina. Y al ver la figura tenemos que saber que esto no es de polígono regular ni tampoco polígono irregular. Esto no es un polígono por culpa de esta curva y de esta otra. Esto es el tema figuras planas no poligonales. Entonces, vamos a ver qué nos piden. De acuerdo con la información anterior, si se requiere pintar la totalidad de la superficie del fondo de la piscina. O sea, tenemos que pintar todo esto. Quiere decir que vamos a averiguar un área, ¿ok? Entonces la cantidad de metros cuadrados, aquí nos confirman que es un área, que se requiere pintar, es mayor que 22 y menor que 26, mayor que 26 y menor que 32, y así sucesivamente. Ok, esto antes, en los años anteriores, este tema salía con cuadrícula y nosotros lo podíamos sacar contando la cuadrícula. Ahora no. Ahora tenemos que utilizar fórmulas conocidas, a pesar de fórmulas de polígonos, a pesar de que esto no es un polígono, pero con eso nos va a ser suficiente para aproximarnos y tenemos que ver cuál figura es la que tenemos por acá. Entonces, yo creo que claramente, me parece, ¿verdad? Que claramente aquí estamos visualizando un triángulo, a pesar de las dos zonas que son curvas. Y yo esperaría que ustedes visualicen esto, más o menos esto. Ahí hay un triángulo, pero ojo, si yo visualizo ese triángulo, y ahora lo voy a resaltar un poquitito, para que siempre sepan de cuál triángulo. Este es como el lado inventado, pero sí tenemos este y sí tenemos este. Ese triángulo que está ahí me va a ayudar a aproximar, porque vea que abajo no viene exacto, vienen por intervalos. Este pedacito que me sobra por acá podría ser el que complemente este pedacito faltante, ¿cierto? Aquí hay como más. Pero el punto es que si yo saco el área de eso que tengo resaltado, me voy a acercar muchísimo a la realidad. Aquí me sobra, aquí me falta, entonces como que se pueden complementar. Vamos a ver el resultado. Esto es un triángulo clásico para la fórmula área del triángulo. Voy a ponerlo un poquito para acá. Área es igual a base por altura entre 2. Este no es el polígono regular, ¿verdad? Es un triángulo de base con altura. ¿Cuánto mide la base? La base mide, es esto, lo que hay entre 1 y 8. Estamos entonces con una base de 7. A 8 le quito 1, 7. Y hacia arriba tenemos lo mismo. Tenemos los mismos 7. ¿Por qué? Porque tengo aquí de 9 a 12. De 9 a 2, perdón, o de 2 a 9, tenemos 7. Entonces la fórmula sería base 7 por altura 7 dividido con 2. 7 por 7, 49. Y hay que dividirlo entre 2. La mitad de 49 es 24,5. 24,5. Tomando en cuenta que aquí el faltante es más que esta parte que compensamos aquí. Esto podría ser 25, entre 25 y digamos que 26. Aproximémonos a 25. Veamos las opciones. Mayor que 22 y menor que 26. Claramente, aquí estamos. Difícilmente llegaremos al 26 porque como les digo, esta parte compensa con esto.
Entonces, no creo que nos pasemos de 26. Y en las preguntas de este tema no pueden ser tan cercanos que nos hagan dudar. Si lo hacemos bien, que nos hagan dudar entre dos intervalos. Con este cálculo aproximado que saquemos y tal vez, ¿verdad? Acercándole un poquitito, un valorcito ahí, como decir, bueno, es 24,5 y un poquito más, digamos 25, 25 y resto, ya con eso sabemos que es la opción A. Entonces, para este tema y para polígonos irregulares, tienen que saber fórmulas básicas. Puede ser un cuadrado, puede ser algo que se asemeje a un rectángulo o a un triángulo, como en este caso. Entonces, no pierdan detalle de este tema porque preguntan siempre una o dos donde tienen que sacar una aproximación de un área o inclusive de un perímetro. También han salido de perímetros. Y el perímetro, recuerden que es la suma de los lados